Continuamos estudiando la bendita palabra de Dios en este día, viernes 13 de diciembre. Estamos en nuestro estudio titulado El Hades. Es palabra de Dios, esto es real. Estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, en este instante, en ese lugar llamado el Hades, de acuerdo a lo que Dios nos hace ver a través de su bendita palabra. Ya hemos visto que lo que está pasando en este momento es de que todas las almas de aquellos que están muriendo van llegando al Hades, y que en el Hades las almas de los que vivieron de acuerdo a los rudimentos del mundo, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su pensamiento, es decir, que no obedecieron a Dios, que no tenieron o que no tomaron en cuenta a Dios, pues están llegando al lugar de tormentos. Y aquellas almas de los niños, aquellas almas de las personas que no tienen conciencia de pecado, aquellas almas de los justos por el Señor Jesús, aquellas almas de los redimidos por nuestro Señor Jesucristo, están llegando al seno de Abraham, donde están gozando. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, que lo que está pasando en este momento es de que esa gran cima que está puesta sigue inamovible, y así seguirá. Esa cima que impide que el que está en lugar de tormentos entre al seno de Abraham sigue sin quitarse, y no será quitada hasta que termine su labor o su función en Hades, que es cuando venga el juicio final, cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra y se efectúe el juicio, y luego cada quien será llevado a lo que cada quien haya hecho aquí en la tierra o en su lugar que estuvo en el Hades. Dice la escritura, Lucas 16, 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. La gran cima que nos presenta aquí la Biblia, cima con la S, con la letra S, es un gran abismo, contrario a lo que es cima con C, que es una gran montaña. Es decir, hay un gran abismo que impide que los que estén en el lugar de tormentos quieran pasarse, o puedan pasarse, mejor dicho, al seno de Abraham, porque de querer, pues si quieren, porque están sufriendo, están siendo atormentados por su propia conciencia en estos momentos. Pero ellos sí quisieran pasar al seno de Abraham, simplemente que no se puede, porque esa gran cima está puesta y les impide, les imposibilita entrar al seno de Abraham. Esa gran cima Dios no la ha puesto, la Biblia no nos menciona que Dios la ponga. Esa gran cima la pone el propio hombre cuando vive aquí en la tierra. Esa gran separación la pone el propio hombre cuando está vivo. Es como cuando desafortunadamente o lamentablemente se da una separación en un matrimonio, producto de que el hombre, en este caso, fue infiel, el hombre fue golpeador, el hombre fue ofensivo, el hombre dio un gran maltrato a la mujer, de modo que la mujer ya no pudo aguantar más y se dio la separación. Y todavía cuando se da la separación hay ofensas del hombre hacia la mujer, hay amenazas, hay todo ese tipo de cosas. Pasa algún tiempo y no falta quien le pueda preguntar a esa noble mujer, no falta quien le pueda preguntar, oye, ¿por qué no te reconcilias con tu ex esposo, con el papá de tus hijos, o como le diga? Y ella hace esta contestación. Dice, es que lo que él me hizo hace imposible que yo lo acepte en mi casa. Lo que él me dijo hace imposible que yo sienta respeto por él. Lo que él me hizo hace imposible que yo tenga algún amor hacia él, algún cariño. Lo que él me hizo hace imposible que vuelva a vivir con él. Esa imposibilidad que el mismo hombre puso es la que pone el hombre en la gran cima, que pone el hombre estando en la tierra. De modo que cuando está en el Hades, la propia imposibilidad que puso el hombre le impide entrar en el seno de Abraham. Esa imposibilidad se llama, esa gran cima se llama desobediencia, se llama incredulidad, de acuerdo al contexto que nos va presentando la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, en el libro de Génesis, en el capítulo 7,
en el versículo 16, cuando fue el diluvio y que Noé les estuvo anunciando por más de 100 años que vendría un diluvio, que vendría una destrucción y que la única salvación sería entrar al arca. Todas las personas que lo escucharon, que fueron millones y millones y millones, que lo pudieron haber escuchado, o todas las personas que lo escucharon, no le creyeron, fueron desobedientes a Dios. Ellos pusieron esa división, ellos pusieron esa cima, de modo que cuando llegaron al lugar del Hades, esa propia cima les impedía, es una imposibilidad de que brinquen de un lado a otro. Dice la escritura en Génesis capítulo 7 versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y cuando Jehová cerró la puerta del arca, se acabó la oportunidad que tenía el ser humano en ese tiempo de poder ser salvo. Se acabó la oportunidad que tenía el ser humano de seguir viviendo. Así también, cuando estamos en la tierra y somos desobedientes y no creemos que va a venir un juicio, no creemos que algún día estaremos en ese lugar, nosotros mismos, el propio ser humano está poniendo esa división, está poniendo esa separación, está cavando un gran abismo del cual cuando esté allá en ese lugar, como alma le va a imposibilitar brincarse al lado del seno de Abraham. De acuerdo a cómo viva el ser humano aquí en la tierra, es que él mismo se divide, él mismo se separa de Dios. Obviamente cuando está en ese lugar está separado de Dios. Nos dice la escritura ya en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 14. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Esa gran cima es producto pues de la propia desobediencia del hombre, de la propia incredulidad del hombre, de la propia vida injusta que vivió el hombre. El hombre vive injustamente aquí en la tierra. Esa es la cima que él mismo está poniendo para que cuando llegue al Hades no pueda brincarse al seno de Abraham. Dice, no os unáis, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando la persona vive injustamente aquí en la tierra, no tiene ningún compañerismo con la justicia. La injusticia más grande que puede cometer el hombre es no darle el valor preciso y necesario al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor injusticia que puede hacer el hombre, desvalorizar el sacrificio de Jesús, quitarle el valor, quitarle el mérito. No entender, no creer que el Señor Jesús vino, se despojó a sí mismo, vino a sufrir por nosotros. Y el mundo, las personas en el mundo van como si no hubiese pasado nada. Ven ese sacrificio como algo ficticio, como algo falso, como algo que no pasó. O simplemente dicen, bueno, pues él solamente quiso morir. Pero no le dan el valor, no le creen. Esta es la mayor injusticia que el hombre puede tener. Y aquellos que no le den ese valor viven en esta vida de manera injusta. De modo que cuando mueren, esa propia injusticia que hicieron ellos aquí en la tierra les impide brincar allá. Porque ¿qué compañerismo tienen? Si fueran injustos, no tienen ningún compañerismo con los justos. ¿O qué comunión tienen cuando aquí en la tierra vivieron en la oscuridad, haciendo las cosas propias de la oscuridad? Y no tienen comunión con los que vivieron en luz. Y cuando están allá, esa propia vida que tuvieron aquí en la tierra, les impide el acceso al seno de Abraham. Esa es la gran cima. El propio hombre está cavando, ahora sí como dice el dicho, el propio hombre cava su propia tumba. Cava la división para poder entrar al lugar de reposo, para poder entrar al lugar de la alegría, de la felicidad. Ese lugar hermoso llamado seno de Abraham, donde están los santos, donde están los justos, donde están aquellos que en vida aceptaron a Jesús, le dieron el valor preciso al Señor Jesucristo, quitaron esa cima que les impedía estar en ese lugar. Pero aquellos que viven injustamente y que no le dan el valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo desvalorizan diciéndole o poniéndole corredentores, corredentoras, pensando que Él no puede con la salvación de todo el mundo, si Él es el único que puede salvar.
poniéndole santos para que le ayuden en la intercesión cuando Él es el único intercesor, poniéndole personas humanas para que sean mediadores cuando Él es el único mediador. Esa es la injusticia que el ser humano comete, y esa injusticia es la propia cima que ellos están poniendo para que cuando lleguen al Hades les impidan estar en el seno de Abraham. La propia maldad del ser humano, la forma en que vive el hombre, él mismo está poniendo la cima, él mismo está poniendo la división. En ocasiones hay personas jóvenes, por lo regular jóvenes, que cuando uno les dice, mira, la forma en cómo hablas, la forma en cómo mueves las manos, la forma en cómo caminas, cómo mueves las manos, cómo haces señas, todo eso es parte de tu personalidad y eso no le agrada a Dios. El simple hecho de hacer señas con las manos es producto de una mente llena de maldad. Y yo no lo digo, eso no es pensamiento mío, esta es palabra de Dios y Él es quien juzga qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, Proverbios 6, versículo 12, Proverbios 6, versículo 12 al 15, dice la Escritura así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, de acuerdo a lo que hablen, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Algunos hacen la conocida como la Britney señal y les parece muy chistoso, muy gracioso. Es una ofensa. Y dice la Escritura, el hombre malo, el hombre perverso que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese no habrá remedio es la cima que está puesta. Y es la cima que el propio hombre está poniendo para cuando esté en el Hades no pueda trasladarse al seno de Abraham. Ese no hay remedio, se hace aquí en la tierra. Aquí en la tierra uno determina su destino. Si tiene unos pensamientos buenos, va a hacer cosas buenas. Pero si tiene unos pensamientos malos, va a hacer cosas malas. Y si uno hace cosas malas, cuando llegue al seno de Abraham, no hay remedio. La cima está puesta porque el hombre la está poniendo. Porque el hombre aquí en la tierra comete ofensas, comete blasfemias, comete injusticias, comete incredulidad. Producto de todo eso es que está puesta la gran cima. Y otra gran ofensa que comete el ser humano en Marcos capítulo 3, el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 29, Marcos 3, 29, dice la Escritura: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Esa gran cima jamás será quitada por haber blasfemado aquí en la tierra contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer que esta inspiración del Espíritu Santo es palabra de Dios. Este es el libro de Dios. Y aquel que mencione, en ocasiones nos dicen, cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando evangelizamos o cuando estamos dando un punto de vista bíblico, nos dicen las personas que tienen otra creencia, otra religión, otro pensamiento: tú vas a sacar tu Biblia, tú y tu Biblia. Esta palabra de Dios la inspiró el Espíritu Santo, y aquel que diga, esta es tu Biblia o eso de tu Biblia, está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese pecado jamás será perdonado. Por eso cuando estén en el Hades va a ser imposible que lleguen al seno de Abraham. Por eso mientras vivas aquí en la tierra tienes esperanza. Aquí en la tierra puedes cambiar ese destino. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9 del Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 9, dice la Escritura: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aún hay esperanza para todo aquel que vive entre los vivos. Todos tenemos esperanza de que mientras estemos aquí en la tierra podemos modificar, de modo que cuando tengamos que partir de este mundo lleguemos al seno de Abraham, porque dice la Escritura que es mejor perro vivo que león muerto. Y cuando dice la Escritura que es mejor perro vivo, no lo dice en forma despectiva, sino de acuerdo a las características que tiene un perro.
las características que tiene un perro es su fidelidad y su defensa de su territorio. Hay que ser fieles. Olvídate si te atacan. Si te dicen, ay, tú ya te estás convirtiendo en un loco cristiano, es mejor que te digan, pero eres fiel. Y aquí nos dice la Escritura que es mejor ser fiel, de acuerdo a las características de ese animalito. Hay que ser fieles, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que nos critiquen. No hay que ser como un león, porque un león, de acuerdo a lo que nos dice Eclesiastés, está muerto. Aquellos que se sienten muy leones contra la palabra de Dios, aquellos que se sienten muy ofendiendo a Dios, aquellos que se sienten muy ofendiendo a un cristiano, ¿cómo es un león? El león anda buscando la presa, es muy ladino. El león anda buscando la oportunidad, y un perro es fiel hasta la muerte, y un perro defiende su territorio. Y nosotros los cristianos debemos tener esas características, fieles y defender la palabra de Dios. Así que ya lo sabemos, aquí mismo podemos tener en conocimiento hacia dónde vayamos cuando estemos en el Hades. No hay que poner esa cima, porque cuando estemos en el lugar del Hades, esa cima que nosotros estamos poniendo aquí en la tierra nos va a hacer imposible llegar al seno de Abraham. Sino hay que confiar, hay que creer, hay que ser obedientes, hay que portarnos justamente, no hay que blasfemar y sobre todo hay que ser fieles y fieles hasta la muerte. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.